Compañera, ¿qué nos podría comentar, compartir las vivencias, las experiencias de aquel año en que en 1988 se inauguró una extraordinaria etapa del país, pero desde Michoacán, por el deseo, por la esperanza de la transformación democrática del país? A más de 25 años, ¿cuáles son lo que viene a la mente en este momento? Bueno, era una etapa o fue una etapa muy difícil para nosotros sobre todo por la persecución que se dio por parte del gobierno. Incluso nos tuvimos que ir de aquí de Morelia, Javier, mis niños y yo, porque pues éramos perseguidos, éramos vigilados aquí constantemente. De hecho, hasta horarios tenían los que nos vigilaban, y pues era una situación querían influir miedo, querían infundirnos el temor, y creo que de cierta forma lo lograron, porque pues Javier decidió que mejor nos fuéramos de Morelia por la situación tan importante que se vivía en aquel entonces, que pues de hecho era una lucha contra el gobierno. Estaba el ingeniero Cárdenas queriendo ser candidato a la presidencia de la República. Al principio, bueno, pues dentro del PRI, por eso era la corriente democrática del PRI, pero no lo permitieron. El ingeniero decide salirse con varias personas que lo quisieron seguir, entre ellos desde luego que Javier. Javier, desde que salió de la facultad, trabajó con el ingeniero Cárdenas, de hecho fue su único jefe. Yo eso lo he recalcado mucho porque siempre estuvo a su lado y ayudó lo más que pudo. En algunas ocasiones yo le preguntaba pues que si no le daba temor, y me decía él que había que hacer algo para que este país mejorara, y bueno, sobre todo la democracia. ¿Cómo era Javier Obando? Que hubiera una verdadera democracia. Javier Obando era un hombre alegre, noble, sencillo, muy humano. Desde luego, pues no era monedita de oro, y como todo ser humano tenía algunos errores, algunos defectos que eran mínimos. Yo creo que la grandeza de él opaca todo lo demás, porque fue un gran hombre, fue un gran esposo, yo lo considero un gran compañero, un gran padre, y pues ni se diga, yo creo que fue un gran amigo y un gran colaborador del ingeniero Cárdenas. En 1988 él era una especie de lugarteniente electoral, sí, del equipo de campaña del ingeniero. Sí. ¿Cómo se dieron desde la perspectiva de la esposa, la de la compañera, esos días de 1988? Desde siempre, Mario, no solamente desde 1988, desde siempre intenté apoyarlo lo más que pude a él. Yo nunca participé directamente en nada, acudí como cualquier esposa tal vez a actos, a eventos donde él me pedía que lo acompañara, pero mi vida nunca fue así pues muy activa dentro de las cuestiones políticas. Y en esa situación tan difícil que le digo, pues yo intentaba que sus hijos y yo pues estuviéramos en calma, para darle la calma que él pudiera tener dentro de su casa.
dentro de su casa, darle todo el amor que podíamos, y que bueno, que desde luego los niños tan chicos que estaban, pues sin saber y sin pensar en el peligro en el que se encontraba su papá, pues ellos lo veían como que se iba a trabajar. Era su trabajo y ya. De manera normal, así es, era su trabajo y ya. Y en especial en ese 1988, cuando ya se da la candidatura del ingeniero Cárdenas, que Javier era el encargado de la cuestión electoral y que él tenía pensado de qué manera se iba a hacer llegar los resultados, para tenerlos pues lo más rápido posible el día de la elección. Incluso él pensaba realizar un simulacro el día 3 de julio, porque las elecciones eran el día 6. Él el día 3 de julio pensaba realizar un simulacro con los contactos que ya él tenía, que había hecho, el plan que él había diseñado para, repito, para poderse allegar de esos resultados, y ya no le permitieron llegar a hacerlo, ya no, se quedó en el aire todo ese plan, se quedó en proyecto, porque el día 2 de julio de 1988 por la noche, pues a él y a Román Gil Heraldes, que lo acompañaba. ¿Él de dónde era, Román Gil Heraldes de Sonora, Mario. Sonora. Él era de Sonora, me dicen que tenía muy poco de haberse incorporado a trabajar ahí con Javier. Lo había querido hacer desde antes, pero Javier le dijo no, Román, termina tu escuela primero y luego ya te vienes. Y eso pasó. Román estudiaba, creo que aquí en la Universidad Michoacana, y cuando salió ya, que le dijo, ahora sí estoy libre para estar todo el tiempo, fue que se incorporó a trabajar con él, y me dicen que tenía realmente pues un mes escaso de haber estado con Javier trabajando en la cuestión electoral. Claro. En su actividad política él formó una escuela política, y podemos saber que hay gente que de alguna manera fue influido o influida por esa experiencia política. Yo tengo muy presente Leonel Godoy, que fue gente de... Así, en ese sentido, ¿qué nos puede comentar desde la perspectiva de no ser centralmente una activista política, pero que seguramente tenía la información de primera mano, más que mucha gente que andaba mentida? Bueno, efectivamente, yo conocí a varios de los colaboradores de Javier, de los amigos de Javier, y que bueno, eso se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos, pero él tenía, pues yo les decía que eran sus pupilos. Exacto. Yo les decía que eran sus pupilos. Me dio mucho gusto, me dio mucha satisfacción que muchos de ellos hayan destacado y hayan, por un lado, enaltecido la figura de Javier, y bueno, por otro lado, pues... ¿Nos podría mencionar algunos? Hay decepciones. Bueno, pues desde luego está Leonel Godoy Rangel, que fue de sus principales colaboradores y amigos desde las épocas estudiantiles. Leonel, tengo entendido que salió unos 2 o 3 años después que Javier de la facultad, pero eran afines, pues, eran cuates. Pues no, más que cuates, compartían el pensamiento de izquierda, pues, de izquierda. En aquel entonces Javier no pertenecía al PRI, cuando yo lo conocí, los primeros años, hasta que bueno, ya con el ingeniero Cárdenas, cuando se vino de gobernador, pero que además Javier le coordinó todas las campañas que el ingeniero hizo. ¿También para la gobernatura? Y digo todas, sí, claro, Mario. Miren, les voy a platicar, cuando recién nos casamos, Javier
le andaba coordinando, porque pues ya éramos novios cuando Javier se fue a trabajar con el ingeniero Cárdenas, ya le andaba coordinando lo que todo mundo decimos, aquella primera vez cuando no salió electo candidato, que el que salió fue Carlos Torres Manso, pero Javier ya le había coordinado esa primera vez. Bueno, la segunda vez fue cuando le coordinó la campaña para la senaduría, y la tercera vez fue para la gubernatura. Entonces ya le dieron a Javier la secretaría del PRI estatal para que pudiera desde ahí operar, efectivamente. En su libro sobre mis pasos, el ingeniero Cárdenas lo menciona, Claro. El ingeniero Cárdenas menciona eso, bueno, y le hace el reconocimiento, y siempre se lo hizo. Hay una foto dedicada del ingeniero hacia Javier, donde le reconoce la decisión, la lealtad y la honestidad. Pues es algo muy satisfactorio y muy grande, y bueno, yo creo que eso lo demuestra o lo da a saber el simple hecho de la presencia del ingeniero Cárdenas en muchos de los actos luctuosos que hemos realizado, a veces en coordinación con el PRD, a veces en coordinación con el estatal, a veces en coordinación con el PRD municipal, a veces nosotros casi solos, otras veces apoyados por el gobierno. Y algo que bueno, hay que reconocerle también, el decreto que emitió Leonel Godoy Rangel siendo gobernador, para que el acto de Javier en su aniversario luctuoso fuera un acto cívico, que desde luego pues ya cuando llegan los del PRI pues no iban a hacer ese acto, ¿verdad? Ellos ya ni caso hicieron de ese decreto. Nosotros seguimos participando, organizándolo a nuestro modo, a nuestra manera, y bueno, pues así lo hemos hecho, a veces con más gente, a veces con menos gente, a veces con casi multitudes, pero muy bien, muy bien. Yo lo que pido y lo que de veras quisiera saber, que no se va a olvidar. Dicen que la gente se muere cuando ya nadie se acuerda de ellos. Y ojalá en el caso de Javier, pues por una o por otra razón se recuerde, porque yo creo que fue un crimen que no tenía por qué haber sido. De todas maneras, ellos ya tenían su fraude, ya tenían implementado todo, qué era lo que iban a hacer en un momento dado, pues ¿para qué matarlo? ¿Para qué matarlos? Porque bueno, fue en compañía de otro compañero. Entonces, me voy a morir y nunca voy a justificar esa muerte. No debió haber sido así. No debió haber sido así. Sí, nos permite el compañero Jaime, que está responsable de redactar algunas líneas en ese sentido, va a plantearle algunas preguntitas. Señora, desde que inició la plática, prácticamente inició con un acto violento, es decir, cuando a ustedes los vigilan, están constantemente viendo a ver dónde están. Usted dice que había hasta horarios para vigilarlos. Sí. Eso ya es una especie de violencia, pero la violencia se recrudece justamente a partir de la muerte, considero yo, de su esposo. Pero eso tuvo una repercusión, tan eso sí, que se fundó se creó una fundación que se llamaba Obando y Gil. Esa fundación ya nos refirió que de alguna manera usted no la constituyó, sino que la invitaron a formar parte. Sí. Pero yo le quisiera preguntar, ese proyecto, ¿cuánto tiempo duró? Tuvo alcances importantes en Michoacán, y bueno, si todavía queda algún indicio de eso en este momento. Sí, mire, por desgracia, yo creo que duró cuando mucho unos 3 años, cuando mucho. A mí me invitaron a participar
para que les ayudara en la búsqueda de las víctimas, o más bien de las familias de las víctimas en Michoacán. Y eso era con apoyo del partido, desde luego, ya existía, ya para entonces, hablamos de años después, de varios años después, ya existía el PRD y hubo la oportunidad de que, bueno, pues desde ahí, desde las propias oficinas del partido, se me apoyara para contactarme sobre todo con los presidentes municipales. Yo recurrí a los presidentes municipales de aquel entonces, que en su mayoría eran perredistas, para que me hicieran favor de auxiliarme, y si no, ellos ya mismos me canalizaban con algunas otras personas que sabían de la existencia de las familias. Entonces me tocó recorrer pues gran parte del estado, en los lugares donde se supo de muertes o que quedaron personas incapacitadas. Y pues fue, yo creo que mucha ayuda. Miren, les voy a platicar de una señora que se apellida Mercado, que también por desgracia no recuerdo su nombre, pero ella me decía que esa pequeña ayuda que le llegaba de la fundación, que si supieran cuánto le servía, que yo creo que no tenían ni idea, porque me decían, mire, ya sea que pague el predial, ya sea que compre el gas, ya sea que haga pues algún pago extra de esos que tiene uno luego a veces, me sirve de mucho esa ayuda. A las familias, a otras familias de veras de muchísima pobreza, pues claro que les llegaba ese dinero, ¿cómo les diré? Pues muy bienvenido, era un dinero muy bienvenido y de mucha utilidad, les era de mucha utilidad, porque aunque se supone que era una especie de becas escolares, lo utilizaban pues seguramente que hasta para comer. Aunque el mismo proyecto lo dice, que no podían hacerse cargo, por desgracia, por los pocos recursos de vivienda, de alimentación, de salud. Yo creo que muchas personas sí lo utilizaron, sí les servía, pues para cosas elementales, para cosas indispensables, y que fue de mucha ayuda en su momento. Y de la gente que contactó en ese buscar, gente afectada, familias afectadas, unas esposas, otras fueron sus padres, etcétera, etcétera. ¿Qué historias vivió con la gente? ¿Qué decían? Bueno, igual que yo, no justificaban, no me lo decían con la palabra justificar, sino que decían que por qué de esa manera, que por qué tenía que ser así, que ellos solamente estaban participando en una actividad pues que les gustaba y que querían, que seguían al ingeniero Cárdenas y que querían que nuestro México mejorara. Ellos en sus palabras. Y los niños, pues en realidad, no, Mario, pues no sabían ni qué. O sea, los niños sí, no. Recuerdo mucho acá por Cieneguitas, acá para La Piedad, por ese rumbo de La Piedad, unas familias de pobreza, no. Se dedicaban a las señoras a hacer... ¿Rebozos? No, Mario, para... ¿Las canastitas? No, para los, no collares, los rosarios. Para sí, los rosarios sí. Y esas cosas para que la primera comunión y cosas de esas. Entonces, por eso les digo, a esas familias, a otras, allá en Apatzingán, unos viejecitos que me encontré en Apatzingán,
pues ya muy grandes de edad, pero que ellos en su momento estuvieron con todo, a ellos se les ayudó, vivían en una casita pues casi de cartón, con alguna tablita por allí. No, así como bueno, había también familias que quedaron bien, que quedaron bien. Y como ustedes pueden ver, pues yo por fortuna también tenía mi casa, mi papá me decía, hija, vente con tus niños para acá, vente, yo soy de Zitácuaro, me decía, vente con tus niños. Y ya le dije, mira papá, si no tuviera casa, a lo mejor sí te agarraba la palabra, pero tengo la fortuna de que Javier me dejó mi casa, nuestra casa, nos dejó una casa y pues bueno, mientras pueda estar ahí, pues vamos a estar. Porque más que otra situación, pues es afectivo aquí. Bueno, yo lo que veo es que desde luego pues es una incipiente democracia, porque por desgracia no es una democracia como tal, ya lo hemos visto, pero que gracias al sacrificio, gracias a toda esa sangre derramada, porque así lo fue, tenemos lo que ahora vivimos. Yo les comentaba a mis nietos que lo que ahora conocen como la cuestión electoral que organiza el INE ahora, antes el IFE, les decía yo, el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, les digo, no existía. Era el propio gobierno el que organizaba y calificaba. Así es, y calificaba. Entonces, pues, ¿dónde estaba la democracia? ¿Dónde había siquiera una poca de transparencia en esas situaciones? Yo veo, Mario, que han sido oportunidades de oro las que se han tenido y que, bueno, pues como yo lo veo y me da tristeza no poder entender más de todos esos asuntos, pero yo veo como que a Leonel, por ejemplo, pues no lo dejaron trabajar. A Lázaro, aunque bueno, en apariencia sí le dieron la oportunidad y no había ningún problema con él, pues yo creo que en la medida de las posibilidades hizo lo que pudo, nada más que pues sí, se enfrentó a lo que siempre solemos hacer, pues las comparaciones. Y cuando no se ponen a pensar en que vivimos tiempos muy diferentes y que las cosas son muy diferentes a como lo fueron cuando el sexenio del ingeniero Cárdenas aquí en Michoacán, al momento en que él estaba, y no se diga Leonel. Entonces, bueno, con Leonel, pues ese encuentro, ¿cómo le dice él? Que tenía con Calderón esa confrontación, así es, ese encono, porque sí, era una situación muy, muy especial la que vivieron ellos. Y pues que por desgracia, ¿quiénes lo sufrimos? Pues todos los michoacanos. Porque Calderón nunca se tentó el corazón para pensar siquiera en que bueno, pues que a final de cuentas no era Leonel al que estaba perjudicando, era el pueblo de Michoacán. Y a pesar de que él es michoacano, pues yo creo que nunca quiso ayudar al Estado como pudo haberlo hecho. Todos los presidentes de la República lo hacen por sus estados y pues no se vio mayor voluntad para poder hacerlo. Finalmente, compañera Estela, ¿qué les diría a esa generación joven que ha llegado ahora al PRD como es, y que no tienen un vínculo, no tienen un conocimiento con toda esta historia de lo que ha costado? ¿Qué les diría?
Yo les diría, Mario, que se hace urgente y necesario rescatar los valores tan escasos, valores universales, tan escasos que ahora no existen. Un primer valor, la lealtad a toda prueba, como fue la que demostró Javier Obando y otros más en su vida. El respeto, que también está muy olvidado. La libertad de expresarnos, la libertad de hacer. Porque con una facilidad increíble, ahora los jóvenes ponen una barrera, un límite, y no permiten que los mayores les den consejos o les den aceptar sugerencias. No, eso para ellos no. Creen que lo que ellos hacen es lo mejor. Yo pienso que es en el rescate de los valores donde encontrarían una solución a todo esto que vivimos, pero sobre todo en el estudio precisamente del porqué. ¿Por qué surgió el PRD? ¿Cómo surgió? ¿Cómo ha caminado? ¿Por qué esos descalabros tan grandes que ha tenido? ¿Por qué el ingeniero Cárdenas ha tenido que renunciar a un partido que él fundó, que debe de ser doloroso también para él? Ver que el partido que él fundó pues seguramente que con tantas ilusiones y con tantos sueños de que allí se canalizara todo aquel movimiento del 88, funcionara, así es, siguiera viviendo, y bueno, por desgracia, pues se han encargado de echarlo a perder.